Este video lo hicimos a los hermanos que están en el exterior o que pues de una manera me pedían, me exigían pues mandarle hacer live o video, cosas así. Entonces tenemos un juguetito de esto y ya comenzamos un poco tarde porque ayer hubo una gran concurrencia, pero hoy está mejor distribuido. Yo creo que es igual, simplemente que la gente solamente andaban caminando y era más fuerte la comunidad ladina. Hoy la comunidad garífuna pues salieron. Nuestras comunidades es hermoso, son comunidades llenas de potencialidad como para poder desarrollar un sistema turístico sostenible, con ideas frescas, con propuestas hacia el turismo. Nosotros venimos proponiendo este sistema de Airbnb, pero al estilo garífuna, guapa, y ya hay unos cuantos amigos que pues están respondiendo y que les gusta la idea y que es así que podemos conocer nuestras comunidades. Algún hermano que venga de Bajama, y no solamente él, algún hermano ladino, algún hermano misquito, de habla inglesa, de otra nacionalidad. Y pues la cosa acá es ir buscando cómo nosotros podemos atraer ese dinero, cómo nosotros podemos ver como lo que es el mundo. Entre más productivo tú eres, más ágil y más posibilidad hay para poder sobrevivir y entender esta sociedad que cada día más pues sabemos que no va a ser fácil, pero este puesto que deja muchos de los hermanos que emigran al exterior, otros llegan a ocuparlo. Ya no es, creo que esta vez ni siquiera hubo excursionista, simplemente la gente de las aldeas y la gente del pueblo son los que llegaron a la playa, los que fueron a la procesión y al santo entierro ayer. Entonces tenemos que ir viendo y entendiendo cómo se mueve todo el engranaje político, económico y social. Yo siempre he dicho que si nosotros pues tenemos un plan cómo acaparar el sistema económico, podemos recuperar y hacer leyes ligado al garífuna, ligado a los que entendieron y entienden el esquema de la vida del garífuna, sin olvidar de los hermanos ladinos que muchos hemos convivido por cientos de años y se puede, pero se tienen que hacer leyes no recurrentes, leyes eficaces, leyes actualizadas para los tiempos en que vivimos, para que así podamos estar a la vanguardia con todo lo que está pasando en el mundo. Entonces la inversión es necesaria en estas comunidades, es sumamente importante, y es ahí que nosotros vamos a ir teniendo esa voz que muchas veces dejamos por el silencio, y muchas veces el silencio pues no nos lleva ni nos da lo que se debería. Quizás en otras ocasiones el silencio funciona, pero para defender tu territorio o tus derechos o tu vida no es el silencio que se debe implementar. Hay otros métodos. Entonces eso ya estaba muy interesante y muy recurrente y muy
se debe pensar qué es lo que de verdad necesitamos como hijos del pueblo para que este río tan lindo que se ve, que se pueda implementar un sistema de bote, la gente que viene del exterior puedan ir hacia, ah, hacia adentro del río, aproximadamente como unos 4 kilómetros, creo yo. Menos de kilómetro y medio, creo yo, y puedan presenciar la lindura que hay, los mangles, Jicaco, van a ver, no sé, ya tengo una cama que pone la Uchimac. Hay infinidad de plantas tropicales, comibles, casi ya no hay muchos animales salvajes como serpiente, jaguar. Solo Facusa que tiene unos cuantos, pero yo creo que ya no tiene mucho. Entonces podemos ver todo eso, quizás casualidad se encuentra con una iguana y no se encuentren con algunos animales de esos. Entonces todo eso se necesita una mujer o un hombre que tenga esa destreza de contar historia, de narrar la historia, de investigar la historia, como cuando este río pues empezó a funcionar. Aniba baura que luego nebo basoti. Bien hay una que le llevan a campo. A nuevo vecino le dimos basoti. Lumen chuba, dirite nega boca. Y a tibatune. Pero la unega, bem chuba ni buguti, amba la basoti. Entonces si le llevo a chubar ni basoti. Pero el que me metió que por el lumba y ambas flores que faño, baso. So, mas tinha aqui na labo, cate malalixa, boy. So, zumbi ticate le hace más de 30 años aproximadamente que este río ha venido pues haciendo estragos y no ha habido ninguna respuesta de las autoridades para poder contrarrestar. Ha habido algunos trabajos, estas piedras que ven ahí que han puesto, pero yo creo que un malecón, estos kioscos o como usted le pueda llamar, algunos están bien cementados, algunos no tanto, pero ya con un malecón, una inversión millonaria, estaríamos hablando por lo mínimo más de 50 años y que el río pues ya no estaría pues porque toda esta área es arena, entonces hasta con la brisa del mar se mueve cantidades de toneladas de arena. Entonces, pero vuelvo y digo, a veces nuestras autoridades y nosotros mismos no vemos las cosas, ni siquiera hay un plan municipal al beneficio de la comunidad. Y cada quien pues hace lo que puede. Ya, pero volviendo a los hermanos que están en la Unión Americana, los que están ahí en el estado de Luisiana, los que están en Texas, el vasto estado de Texas, hay muchos hermanos ahí en San Antonio, mucha gente dice San Antonio, pero no es Salán, es San Antonio. Austin, Texas, donde hay más tráfico que mandado a hacer. Houston, Dallas, hay una de las ciudades que me encanta, Dallas. Texarkana, Amarillo, Texas. Ahí está también, ahí en la frontera, ¿cómo se llama este hombre? Que hubo un tipo que hizo una vaina ahí, El Paso, Texas.
y no digamos Califa, los New Yorkers, porque casi toda esa Unión Americana hay garífunas, hay hondureños. Yo no me he encontrado con hondureños en Missouri, no en Montana, en Wyoming, Utah, pues es todo eso lado Colorado hay un buen número de hermanos africanos y mexicanos también, y un poco centroamericanos. Nevada no digamos, Oklahoma y por ejemplo en Boston hay una fuerte cantidad de hermanos garífunas, en Philly, estado de Pensilvania, New Jersey, bueno, Maryland, que también está siendo parte de aceptación de la comunidad garífuna. Y al sur pues sabemos que hay un número ahí en Florida, en Atlanta le dicen, en las Carolinas también hay garífunas.